Hola, bienvenidos y bienvenidas a Más que un diván. Soy Catherine Medina. Este es el espacio donde vamos a hablar sobre temas que tengan que ver con salud mental, hablando de emociones, conductas, comportamientos, etcétera, etcétera. El día de hoy tenemos a Ruby Montoya. Muchas gracias, Ruby, por estar aquí el día de hoy. Gracias por la invitación, Catherine. El día de hoy vamos a hablar sobre la neurodivergencia en la adultez, ¿no? Entonces, Ruby, a ver, platícame, ¿qué es ser neurodivergente en la adultez y cuáles consideras que son los síntomas más comunes o típicos que se pueden encontrar en este tipo de casos? Bueno, en la adultez y también en la niñez se puede presentar como una forma diferente al pensamiento normal o típico de cualquier otro cerebro, pues. Algunos de los trastornos más comunes que más se conocen es el trastorno por déficit de atención, el autismo y la dislexia, ¿no? Y en adultos a veces es muy complejo diagnosticarlo, sobre todo en mujeres. Hay más dificultad para diagnosticarlo en mujeres, pero podemos encontrar detalles como la dificultad para socializar de forma común o normal, dificultad para concentrarse, para mantener quietud en lugares donde debería de haber quietud, la dificultad también para organización y algunos problemas que tal vez en una persona neurotípica no existen. Por ejemplo, al tener una conversación con otra persona, en una persona neurodivergente podría haber muchas dudas y generar mucha ansiedad acerca de ¿lo dije bien? ¿El mensaje se habrá dado de forma adecuada? Entre otras cosas. En pocas palabras, es difícil interactuar, socializar, como lo hacen comúnmente las personas neurotípicas. Y fíjate, este es un tema bien interesante porque mucho se habla sobre la neurodivergencia, ¿no? Entonces de pronto es muy común decir, ay, veo que el niño como que de pronto es muy hiperactivo, seguramente tiene TDAH, ¿no? Ay, es que como que no socializa o algo, ha de tener problemas de lenguaje, ay, ha de tener algún tipo de TOC y uno, o sea, bueno, la gente que como que no sabe mucho de la psicología empieza a diagnosticar, a poner etiquetas, pero es bien curioso en este caso cómo de pronto llega la persona en la etapa adulta, nunca se le diagnosticó nada, cuando evidentemente en su infancia seguramente había signos, había señales, había, pues sí, presentaba algún tipo de síntomas y nadie se dio cuenta o lo pasaron por alto. ¿Cómo podemos reconocer a un adulto con una neurodivergencia que no fue diagnosticado en la infancia? Bueno, algunas características o señales que podríamos encontrar es sentirnos muy diferente al resto de las personas. Tal vez cuando tenemos a lo mejor alguna reunión en la que todos se activan y les encanta socializar y tú te quedas como drenada de energía y necesitas como tu espacio, ese espacio para recargarte otra vez. Esas podrían ser algunas de las señales más comunes. También la dificultad para entender tal vez el lenguaje como el sarcasmo, que a veces lo toman como literal. O sea, las personas neurodivergentes regularmente toman el lenguaje literal y tú sabes que en México, no sé, hay mucho sarcasmo, mucho chiste. Y si tú le dices, me cayó como como balde de agua fría, por ejemplo, ellos literalmente lo toman como un balde de agua fría. Sí, sí, ese tipo de cosas como dificultad para diferenciar cuándo es sarcasmo o cuándo es algo literal. También, pues estas dificultades de socialización, tanto en el trabajo como en la vida personal. Y una de las cosas que decías ahorita que había más dificultad antes para diagnosticar, creo que pues antes había mucha ignorancia entre estos diagnósticos, ¿no? O sea, como que la promoción de la salud mental no era no estaba tan promocionada, por así decirlo. Sí, no era algo común, o sea, el ir a terapia, la verdad es que antes era como, no, va a terapia el que tiene problemas, el que está loco, el que algo mal tiene, y ahorita es más como, estoy viendo una situación, voy a ir a atenderme o voy a ir a atender al niño y vamos a ver qué sucede. Es algo ya más normalizado y está muy padre esto, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que esas dificultades entre la socialización, el poder
comunicarte en un lenguaje común, tal vez en cuanto a la cultura se refiere. Podrían ser señales como muy precisas de que algo no está tan bien o no está tan normal, hablando de lo típico, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Y bueno, y justamente hay que hacer este paréntesis de entender que justamente las neurodivergencias no solamente es una situación, pueden ser varias situaciones. Ahorita ya comentaste que el trastorno del espectro autista, el trastorno de déficit de atención, está la dislexia, pero también pueden entrar los trastornos obsesivos compulsivos, puede entrar la discalculia y entre otros, ¿no? Entonces, de pronto, no solamente como que la gente vaya a pensar, las neurodivergencias son los TEA o son los TDA, porque de pronto es para donde se nos ve el pensamiento. Hay algunas otras situaciones o algunos otros trastornos que pueden entrar dentro de las neurodivergencias, ¿no? O sea, igual después lo podemos explicar un poquito más, pero para que justamente la gente no vaya a pensar, solamente habla de los TEA. No. Hay situaciones que se nos pueden escapar, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿cuáles consideras tú, Ruby, que son los mitos más comunes sobre las neurodivergencias en los adultos y cómo podríamos desmentirlos un poco? Bueno, por ejemplo, lo del autismo, que es una de las más comunes, ¿no? Sí, claro. Yo creo que todos tenemos en mente a Sheldon, el de Big Bang Theory. Ay, sí. Me encanta, lo amo. Ajá, y tenemos como que esa imagen de que esa persona es como la imagen de una persona neurodivergente, ese personaje, pues. O que el TEA se relaciona con estos movimientos como muy repetitivos, que sí son parte del TEA, pero no necesariamente lo tiene que hacer un adulto, ¿no? Otro mito es que las personas con TEA, voy a insistir en esto, que son súper dotados, y no necesariamente. O sea, como que hay una imagen muy, muy cuadrada acerca de que es una persona autista. O por ejemplo con el TDAH tenemos también como este personaje muy marcado de que es una persona a lo mejor poco inteligente o poco disciplinada, o que no pone atención, o que no es capaz de poner atención 100%. Y sí, o sea, habrá situaciones en las que de plano no pueda poner atención, pero hay otras situaciones en las que entra el hiperfoco, ¿no? Ajá, claro. En la que si es un interés muy intenso en ellos, va a haber la atención 100%, ¿sí? Entonces yo creo que esos son de los errores o de los mitos más comunes que hay entre la sociedad. Sí, como de pronto estas etiquetas, como que lo vi en la serie, o lo vi en la película, o el sobrinito de mi amiga o el hijo de mi amiga tiene, y todos tienen que ser así. Es que como no aletea, no es. Sí. Es que como no camina de puntitas, no es. No, hay que acordarnos que de pronto justamente dentro de todas estas situaciones hay como un bagaje, como un mundo, ¿no? Puede ser que en algunas personas se presenten algunos síntomas y en otros no. O que se vivan de forma diferente, ¿no? Por eso incluso el espectro autista pues cambió justamente. O sea, antes se dividía que autismo, que Asperger, que etcétera, y ahorita no. O sea, entendemos que justamente es este espectro, esto tan amplio, y bueno, pues dentro de las neurodivergencias igual todo esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Ruby. Ahorita vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos con este tema tan interesante. Sí. Continuamos en Más que un diván con este tema tan interesante que es la neurodivergencia en la adultez. Continuamos contigo, Ruby. Oye, ahorita ya me han estado platicando un poquito sobre qué es la neurodivergencia, cómo se presenta en la adultez, cuáles son los mitos. Me gustaría que me platiques y que nos platiques en general un poquito sobre cómo impacta la neurodivergencia en la vida profesional e incluso en la vida personal del adulto, de la persona. Bueno, hay algunas cosas algunas dificultades que se pueden presentar. Por ejemplo, esto de la socialización, esto podría provocar algún rezago, por ejemplo, no sentirte incluido, generar inseguridad en la persona.
o también cuando hay ambientes muy sobrecargados o que hay mucha estimulación visual, auditiva o ¿sí? de luz, podría generar mucho malestar, provocar irritabilidad y eso, pues, otras dificultades, ¿no? Como de concentración, para organizarse, etc. Ok. Sí. Ok, o sea, sí impacta. Sí, claro. No, y luego fíjate, ahorita, perdón, pero ahorita me estaba acordando justo que estábamos hablando como del diagnóstico en la persona adulta. De pronto estos adultos que llegan a la adultez y no saben que tienen algún tipo de neurodivergencia y de pronto, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en consulta me ha pasado de que llegan y ay, es que a mi niño el neurólogo le diagnosticó TDAH y me explicó el neurólogo lo que era y creo que yo también tengo. Sí. Me puse a pensar cuando era niño, cuando era adolescente y a mí también se me olvidaban las cosas, yo tampoco no me concentraba, mi mamá en la escuela, no me podía quedar quieta. Todavía hasta se me olvidan las llaves, no sé dónde dejo el celular y de pronto caen como que muchos veintes, ¿no? Sí. Creo que algo está pasando conmigo y eso también genera un impacto en la persona, como yo nunca me percibí, nunca me reconocí en esta situación y creo que esto a lo mejor me hubiese podido ayudar y ahora que chance creo que puede ser, qué impactante, ¿no? Sí, o sea, genera también, incluso es como que dos vertientes, ¿no? Cuando uno recibe el diagnóstico ya de adulto, es como ya no significa que no sea normal, significa que soy diferente simplemente. Y por otro lado genera mucha confusión porque te caen muchos veintes, pues, y empiezas a recordar muchísimas cosas y dices, bueno, entonces, ¿cómo me puedo caminar en el mundo, ¿no? De un neurotípico? Porque está hecho el mundo para neurotípicos. Y yo te cuento así rapidito, yo a mis 32 años recibí diagnóstico de TEA y de TDAH y es como... todos, es que no pareces y es como la invalidación y eso también es como te pone a cuestionar, te cuestionas pues. Y ahorita decías lo de las dificultades de la vida adulta, y sí son varias, o sea, he tenido muchísimas dificultades de que se me olvidan las llaves, de que se me olvidan citas, no sé, o sea, son muchísimas las dificultades que uno presenta cuando no atendemos esta parte, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría platicar y creo que es muy importante es el masking, que es una de las características de los neurodivergentes, especialmente del autismo, que es esta máscara que te pones para adaptarte al medio en el que te llevas, ¿no? No sé si... Sí. Y luego suele ser muy desgastante, ¿no? Llegas a un punto en el que ya, o sea, necesito mi espacio para recargarme otra vez porque sí es desgastante empezar a adaptarte al medio en el que estás. Sí. No, claro, justo como lo dices, ¿no? O sea, adaptarme a un mundo que no está hecho para mí. Sí. O sea, tengo que yo adaptarme a algo que los demás ven, viven, hacen y que yo igual a veces incluso no entiendo, no comparto, no logro registrar y es muy complicado, ¿no? Y justo pasa mucho con muchos adultos que se adaptan, aprenden a sobrevivir, prácticamente a sobrevivir en este mundo que los rodea y a funcionar. Entonces, cuando llega ya este diagnóstico en la adultez, es como que... Sí, entiendes muchas cosas, ¿no? Sí, qué tranquilizante. Ok, bueno, te quiero preguntar, ¿existen diferencias en el diagnóstico, en el tratamiento entre mujeres y hombres? O sea, ¿hay una diferencia? La diferencia, por lo que yo he estado leyendo bastante, es que en mujeres es más difícil diagnosticar hacer este tipo de diagnósticos porque está esto del masking que te platicaba anteriormente, ¿no? Y en mujeres es más fácil adaptarse al mundo, no sé si me doy a entender, o sea, como que ponerte esa máscara y adaptarte al mundo en el que te rodeas. Tú que eres psicóloga, no sé si te has dado cuenta si llegas a tener pacientes autistas o neurodivergentes en general, las mujeres y hombres son muy diferentes en la forma en la que se
rigen su mundo, ¿no? Sí, sobre todo, una parte muy importante es el contexto y es la cultura, Ajá, ¿no? sí, de claro. pronto a las mujeres nos enseñan más, nos conectan mucho con esta parte emocional, hablando socialmente, y a los hombres más con esta rigidez de no puedes llorar, no tienes derecho, no, tú tienes que ser así, tú tienes que ser así. Entonces de pronto entiendo que a lo mejor a las mujeres como que les dan un poquito más este permiso, esta libertad de conectar con las emociones, incluyendo incluso sus neurodivergencias. O sea. Sí, claro. Sí, y eso yo creo que hace más difícil que se haga un buen diagnóstico a tiempo, ¿no? Creo que esa es la principal diferencia entre un diagnóstico para hombres y para mujeres. Ok. O sea, entonces, para que la gente lo pueda entender un poquito, la principal como diferencia pudiera ser también el apoyo, entonces, que tienen tanto de la escuela, de familia, en otras situaciones, justo para la persona, ¿ok? Sí, así es. Es más como cómo el contexto me está ayudando, o cómo me está deteniendo, o cómo también igual me está frenando. Sí, claro. Ok, bien. Sí, nosotros ahorita nos centramos en este tema del apoyo. Entonces, ¿cómo una persona neurodivergente pudiera encontrar apoyo adecuado tanto en su vida personal como en el trabajo? O sea, que a lo mejor qué estrategias o cómo esta persona igual pudiera solicitar este apoyo. Hablando del contexto. Sí, ajá. Lo principal, y yo algo que les recomiendo mucho a mis pacientes, sean neurodivergentes o no, que están pasando por algo difícil, es socializar un poco la terapia. A veces hay cosas, por ejemplo, en estas neurodivergencias que son muchas cosas de estas no las sabemos y son herramientas que vamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo junto con el terapeuta. Y conforme pasa la terapia, también es importante socializar la terapia, esta parte de ok, este diagnóstico se manifiesta de esta forma, es normal que tenga estas conductas, hablarlo con tu círculo de apoyo para que ellos también entiendan el diagnóstico, porque muchas veces la falta de apoyo no tiene tanto que ver con una falta de apoyo porque no se quiera dar, sino por ignorancia, o sea, se ignora cómo se puede ayudar o en qué consisten estos diagnósticos. Ok. Sí, para los terapeutas a veces es difícil dar el apoyo. Si tú te das cuenta, es difícil encontrar un terapeuta para neurodivergentes adultos. Ahora, imagínate cómo las personas que no están formadas en esto, pues es más difícil ofrecer un apoyo, ¿no? Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a retomar justamente con esta situación que me parece muy interesante. Continuamos con más de este tema de la neurodivergencia en la adultez. Continuamos en Más que un diván con este tema de la neurodivergencia en la adultez y justamente vamos a retomar el tema del apoyo. Ahorita me estabas mencionando que de pronto es importante que la red de apoyo, a lo mejor hablando ya de adultos, familia, incluso parejas, porque ya de pronto están ya las personas casadas, incluso con hijos, y reciben algún tipo de diagnóstico, que puedan comprender esta situación. Pero también me hablabas de que a veces es complicado que va la persona a terapia y a veces el terapeuta se queda como que, o sea, hay una neurodivergencia, ¿qué hacemos? Porque lo más común y lo que nos enseñan más de librito en la universidad es vamos a atender al niño, al adolescente con este tipo de situaciones, pero llega el momento de, oye, pero ¿qué hacemos en la adultez, no? Hay algo como que ahorita me quedé pensando. ¿Podría ser recomendable, por ejemplo, invitar a familia, papá, mamá, no sé, esposa, esposo, a tener, no sé, una tipo plática como psicoeducativa junto con el terapeuta? Porque de pronto, la verdad, también a nosotros llega y le decimos a nuestro paciente, oye, ¿sabes qué? Posiblemente haya, no sé, trastorno del espectro autista, posiblemente haya un diagnóstico de trastorno de déficit de atención, oye, posiblemente sea un trastorno obsesivo compulsivo. Y va el paciente y le transmite lo que le entendió y lo que entendió a medias y lo que le quiso agregar como teléfono descompuesto, y va y le comunica a la familia, al esposo, a la esposa, oye, fíjate que tengo esto. Y la gente se queda,
pues, ¿qué es? Ajá, sí. O sea, sería como recomendable poder invitarlos, incluirlos a hacer este tipo de sesiones psicoeducativas con la familia. O sea, ¿cómo podría esto beneficiar a la persona? Uh-huh. Pues sí se le podría plantear como una propuesta al paciente y sería muy fructífero también psicoeducar a su principal red de apoyo, ¿no? Además de enseñarle a los pacientes a entender su propio trastorno y saber cuáles son sus necesidades y cómo lo puede solicitar a su entorno, ¿no? A veces también es difícil pedir ayuda y sobre todo con todos estos prejuicios que conlleva, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que una charla familiar o entre la red de apoyo, pareja, hijos, etcétera, podría ser muy fructífera para el paciente y de gran ayuda en su entorno fuera de terapia. Sí, o sea, entonces no tengan miedo de pronto de incluirlos o de invitar, porque al final siempre se necesita esta red de apoyo, y una red de apoyo no solamente para las personas neurodivergentes. En general, una persona siempre necesita tener una buena red de apoyo que lo acompañe y que le dé soporte, ¿no? E incluso esta contención. Porque ¿hay algún cambio, no sé, cultural, social, que tú consideres que sea importante, que a lo mejor la gente pudiera, no sé, mínimo entender que pudiera ser importante y beneficioso para una persona neurodivergente? Pues yo creo que ahí sería una cuestión más del gobierno. O sea, lo ideal es que hubiera, así como hay centros para neurodivergentes niños, también hubiera estas herramientas o estos accesos a adultos, porque los tratamientos son muy caros, o sea, terapia semanal, tratamiento con el psiquiatra, son tratamientos muy caros. Entonces, por parte del gobierno sería muy bueno que psicoeduquen a las personas, a los ciudadanos, y que también en las empresas también hubiera psicoeducación, o sea, que hubiera promoción de estos diferentes tipos de pensamiento, que no es lo mismo a lo neurotípico, y se tomen medidas, por ejemplo, que haya a lo mejor menos estimulantes alrededor, como las luces, los ruidos, o sea, que se tomen más en cuenta que no todos somos neurotípicos, pues. Y esto yo creo que haría un ambiente más sano para todos y más amigable. Oh, qué interesante tema. Bueno, algo que me gustaría agregar ya para finalizar, sería importante que la gente también entendiera que una neurodivergencia no es como que se vaya a curar o no es como una enfermedad que sea algo muy malo. Es más que nada poder incluso entenderte, porque la persona le ayuda a entenderse, a comprenderse, a comprender la forma en la que a lo mejor piensa, desarrolla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que aquí lo importante es, ok, a lo mejor yo ya me puedo entender por qué este comportamiento, ok, ahora cuáles son las estrategias que me pudieran ayudar para a lo mejor, no sé, concentrarme un poquito más, para a lo mejor socializar un poquito más, o incluso entender que, ok, ya hasta aquí para mí esto es suficiente, yo ya necesito mi espacio, volver a recargarme, a hacer mis cosas, ¿no? Entonces, más que nada, no es que vamos a entender esta neurodivergencia, vamos a entender qué está pasando y te voy a curar. No. Eso no existe aquí. Es comprenderme, entenderme y abrazar incluso las estrategias que puedan ser útiles para mí y que me van a ayudar a quizá funcionar mejor, y que mi red de apoyo, que mi contexto sea igual más esta forma de contenerme que de exponerme como tal, ¿verdad? Así es, sí. Y eso que dices es muy importante, o sea, empezar a aprender a vivir con estos trastornos, y para eso es la psicoeducación, ¿no? Para enseñarnos habilidades de regulación, de socialización, entre muchas otras cosas, de organización, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, Ruby, por acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante que es la neurodivergencia en la adultez. Creo que esto le puede ayudar a muchas personas incluso a entenderse un poquito más incluso a lo mejor dar este pasito de poder ir a terapia o atenderse, o incluso invitar a la familia. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Más que un Diván.